Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es continuar hablando de los jugadores del draft. Ya he hablado de los jugadores clasificados entre las posiciones 1 y 10 y de jugadores que vienen desde Europa, y ahora voy a hablar de esos jugadores que están clasificados según el ranking de ESPN entre la posición 11 y 15. Tras esto dejaré de hablar de prospectos, dado que creo que ya es suficiente, no hace falta profundizar tanto en todos, pero sí que seguiré haciendo algunos vídeos más sobre el draft. Adicionalmente, el día 18 de noviembre, que será la noche del draft, me planteo la posibilidad de estrenar stream, de probarlo ese día y streamear con vosotros si a alguno de vosotros os interesa y dar mis opiniones en directo sobre cada una de las selecciones como mínimo en la primera ronda, así que si es algo que os apetezca, comentádmelo debajo y me lo plantearé. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y, como decía antes, comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. En la posición 11, según el ranking de ESPN, el jugador clasificado es Aaron Nesmith. Aaron Nesmith es un jugador que es muy probablemente el mejor tirador de este draft. Es un tirador puro y realmente ha tenido una temporada espectacular. Ha jugado en Vanderbilt, un equipo con un entrenador NBA que realmente juega un sistema muy moderno de juego ahora mismo y donde ha tirado a través de bloqueos en carrera, posicionándose al momento. Digamos que su juego de pies, su técnica es súper avanzada ya, y este año ha promediado en solo 14 partidos porque se lesionó después, pero ha promediado un 52% desde 3 en 8 triples intentados y 23 puntazos. O sea, estamos hablando de un jugador que como tirador es espectacular y proyecta eso, a ser muy bueno en ese aspecto. El problema con Aaron Nesmith es que no parece que vaya a aportar mucho más. Físicamente tiene todo el aspecto de un 3&D, como veis, 1,98 m de altura es una maravilla para un jugador de este estilo, una envergadura de 2,8 m, 96 kilos de peso, 21 años de edad, o sea, físicamente está preparado, pero sin embargo, tal vez por falta de interés o tal vez por falta de capacidad, no es un defensor especialmente bueno, aunque no sea terrible, y en ataque aporta poco más que tiro, pero realmente si su tiro es tan de élite como aparenta a día de hoy, va a ser un jugador muy cotizado. El jugador al cual más se parece físicamente es Alec Burks, un jugador que su estilo de juego es bastante diferente, pero que eso, al final a nivel físico sí que hay bastantes similitudes. Como veis, los dos miden 1,98 m, tienen envergaduras idénticas, 2,8 m, pesan más o menos lo mismo, y bueno, Alec Burks tiene 27 años en vez de 21, pero bueno, aparte de eso, son dos jugadores que están muy a la par. Alec Burks, sin embargo, es un jugador que anota mucho más con el balón en las manos y que, aunque es un tirador decente, no es tan buen tirador. Por eso el jugador al cual más se compara a Aaron Nesmith, hay gente que quiere hablar de Klay Thompson, yo no veo la defensa ahí y Klay Thompson es un nivel superior. Yo lo comparo bastante con Reggie Bullock. Reggie Bullock es un jugador que en sus mejores momentos realmente es un muy buen triplista. Yo creo que Aaron Nesmith proyecta ser un mejor triplista si las cosas salen bien, y es un jugador bastante grande para eso, para el típico perfil de tirador, y con una defensa mediocre pero con potencial de ser buena. Aaron Nesmith, si mejora su defensa y su tiro realmente se traslada, va a ser un jugador muy bueno. Equipos que podrían estar interesados en Aaron Nesmith en torno a esa elección 11 del draft o posiblemente más tarde, depende de cuánta confianza haya en su tiro. En primer lugar, los Spurs, que tienen muchos bases y escoltas, pero no les vendría mal jugadores capaces de jugar en esa posición de alero. Los Sacramento Kings, que necesitan cualquier talento que puedan conseguir, y además con Aaron Nesmith en cierto modo podrían estar consiguiendo una especie de sustituto de Buddy Hield, se lo intercambian. Los Pelicans, que necesitan todo el espacio del mundo en torno a Zion Williamson, y creo que estarían bastante encantados con un jugador como este. Y por último, ya por seguir reforzando esa capacidad ofensiva espectacular de los Mavericks, creo que si cae ese pick 18, que es posible aunque no probable, los Mavericks lo cogerían y simplemente sería otro triplista más para recibir el balón de Luka Doncic y darle todavía más asistencias. El siguiente jugador es el jugador con esa posición número 12 del ranking, y es Patrick Williams. Patrick Williams también juega en Florida State, igual que Devin Vassell, otro jugador que se proyecta que tal vez sea un pick de lotería, y es un jugador que es uno de los prospectos menos pulidos de este draft. Tiene solo 19 años de edad recién cumplidos, es el jugador estadounidense más joven del draft y puede que el segundo más joven después de Pokusevski, y se trata de un jugador que ha tenido un rol secundario, ha jugado desde el banquillo en este primer año en Florida State, como veis 9 puntos, 4 rebotes, una asistencia, nada espectacular, pero se trata al final de un jugador con un físico espectacular, 2,3 m de altura, 2,11 m de envergadura, 100 kilos de peso ya con 19 años, y que proyecta eso, ser un defensor muy sólido, tanto en la posición de ala pivot como de alero, probablemente acabe siendo un ala pivot con ese tamaño, y su tiro no tiene mala pinta, no ha tirado demasiado bien, pero no tiene mala pinta, le gusta bastante el tiro desde media distancia, incluso botando el balón, aunque no sea especialmente bueno en él. Creo que va a ser un jugador que va a necesitar trabajo, se va a tener que pulir bastante, pero con esa capacidad atlética puede que acabe convirtiéndose en un jugador que, si mejora su tiro y realmente está a la altura de esas capacidades físicas que tiene, puede acabar siendo un jugador muy bueno en la NBA.
El jugador al cual más se parece físicamente de los activos es Harrison Barnes. Misma altura, misma envergadura, mismo peso, realmente el perfil físico es idéntico, solo que Harrison Barnes tiene 9 años más, o sea que Patrick Williams podría ponerse todavía más en forma y realmente proyecta ser un jugador bastante decente. El jugador al cual yo más lo comparo es a Jeff Green, no tanto al Jeff Green actual, que ya es un jugador bastante mayor, sino a lo que Jeff Green hubiera llegado a ser de haber funcionado. Jeff Green fue el quinto pick del draft por un motivo, y era eso, que tenía atributos físicos muy similares a los de Patrick Williams, muy atlético, muy fuerte, capaz de botar un poco el balón, capaz de tirar un poco. Si es capaz de desarrollar un poco estas cosas, puede que acabe siendo una especie de Jeff Green con esa versatilidad y esa capacidad de hacer varias cosas a un nivel decente, pero incluso mejor. Jugadores que podrían estar interesados en Patrick Williams. Los Suns con ese pick número 10. Se espera que Patrick Williams caiga un poco más en el draft, pero cubre la posición de la pivot, que es una posición de necesidad para los Suns. Es un jugador de perfil bastante defensivo, lo cual estaría bien con DeAndre Ayton y proyecta ser un jugador muy bueno. Los Spurs también necesitan un ala pivot y creo que Patrick Williams sería ideal para ellos. Los Celtics, que al final están necesitados de profundidad y no les vienen mal jugadores bastante grandes. Es verdad que lo ideal para ellos sería un center o un base suplente, pero Patrick Williams como jugador proyecto con ese pick 14 puede ser muy interesante. Y los Blazers con ese pick 16, que necesitan también un jugador de ala, un ala pivot. Patrick Williams, lo malo es que no creo que esté tan preparado para contribuir ahora y Portland realmente necesita a alguien que pueda contribuir ahora. Pero si cae hasta ellos, al final podría ser un derroche no seleccionarlo porque es posible que sea uno de los mejores jugadores que estén disponibles en ese puesto del draft. Vamos a hablar ahora de un jugador que se esperaba que fuera mucho más alto en el draft en su momento. Ahora se espera que pueda caer incluso hasta el pick 20 y algo, pero según el ranking de ESPN es el jugador número 13 ahora mismo y es RJ Hampton. De RJ Hampton ya he hablado bastante en varios de mis vídeos, de mis planes para la agencia libre de muchos equipos, pero es un jugador que tiene muy buena pinta, pero al mismo tiempo todavía está muy verde. Es un jugador súper atlético, que es un base de 1,96 m con 2,1 m de envergadura, le falta peso, solo pesa 82 kilos, pero todavía tiene 19 años. Sus números no saltan a la vista, pero ha jugado en la NBL, en la Liga Australiana, estaba en Nueva Zelanda, en los New Zealand Breakers, y ha promediado 9 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, con unos porcentajes de tiro bastante flojos, pero es eso, estamos hablando de un chavalín jugando con adultos, en vez de estar jugando en la universidad donde probablemente destacaría más. RJ Hampton tiene todos los atributos físicos para ser un grandísimo jugador, muy buen defensor, muy versátil. Si su tiro mejora, puede ser consistente en ese aspecto. Ya tiene la capacidad ahora mismo de correr el contraataque y de romper defensas en el pick and roll y en un 1 contra 1, y proyecta ser un jugador muy bueno, pero sobre todo depende un poco de su tiro. Si su tiro está totalmente roto y no consigue hacer algo decente con él, es posible que RJ Hampton no dure demasiado en la NBA y acabe siendo uno de esos jugadores que promedian 25 puntos por partido en China. Un jugador al cual se parece mucho físicamente, igual que tantos otros jugadores de este draft, es DeLon Wright. Miden lo mismo, tiene la misma envergadura, pesan lo mismo. DeLon Wright realmente me ha sorprendido mucho en ese aspecto. RJ Hampton es más atlético, tiene mucha más verticalidad, es un jugador que va a finalizar muchos más alley-oops y a machacar mucho más de lo que lo hace DeLon Wright, pero físicamente sí que se parecen bastante. En lo que respecta a la comparación como de estilo de juego, no he visto una comparación clara para RJ Hampton, pero hay un par de jugadores que me parecen comparaciones interesantes. Uno por su defensa, otro por su capacidad ofensiva, y son Dante Exum y Jordan Clarkson. Veo en Dante Exum es un mejor defensor, pero con un físico similar de RJ Hampton, aunque sea mucho menos vertical que él. Tampoco es un tirador de élite ni mucho menos, pero si RJ Hampton consigue llegar a un nivel defensivo similar o superior al de Dante Exum, sería un auténtico éxito. Y a nivel ofensivo, Jordan Clarkson es un jugador que tira mejor que él, sin lugar a dudas. No es un triplista de élite tampoco, pero es bastante buen tirador, le gusta el tiro de media distancia, es bastante hábil con el balón en las manos, operando en la zona, y es un jugador que el estilo de Jordan Clarkson, tal vez más explosivo en el caso de RJ Hampton, sería algo muy ideal para él a nivel ofensivo. Entre los jugadores que podrían estar interesados en él hay muchas opciones y es complicado dado que RJ Hampton no está muy claro dónde podría acabar. Con el pick 14 podrían estar interesados los Celtics como base suplente, pero no lo veo un jugador ideal para jugar como base suplente en un equipo competitivo a día de hoy. Aún así, tal vez como proyecto sea interesante. Con el pick 15 los Magic creo que sí que estarían muy interesados en él, necesitan un base de futuro, tiene a Markelle Fultz, pero RJ Hampton puede salir mucho mejor. Aún así, si Hampton y Fultz, ninguno de los dos consigue mejorar su capacidad de tiro, puede ser un desastre, aunque a nivel defensivo tiene mucho potencial. Los Heat con el pick número 20 podrían hacer una maravilla con él, probablemente. Es un equipo que tiene un staff de desarrollo espectacular y ha conseguido convertir a jugadores que no estaba muy claro dónde iban a llegar en jugadores buenísimos. Y los Jazz en el pick 23, si cae hasta sus manos, creo que estarían encantados. Al final Mike Conley no va a durarles mucho más, y aparte de Donovan Mitchell no tiene muchas más opciones, y un jugador tan atlético combinado con Donovan Mitchell podría ser muy interesante.
Pasamos ahora al jugador rankeado ahora mismo con el con la elección número 14 y es Cole Anthony. Cole Anthony es un jugador que se esperaba, al igual que con Gary Hampton, muchísimo más de él. De hecho, en su momento era considerado el mejor base de su generación, pero ha tenido un año bastante flojo en la universidad. Se fue a North Carolina, un equipo bastante mediocre, donde sus números parecen buenos, pero si os fijáis en sus porcentajes de tiro, todo cambia. Son 18 puntos por partido, con un 38% en tiros de campo y 35% desde 3 no son tan buenos. Cole Anthony es un base de corte anotador, mide 1,90 m, no tiene una envergadura nada espectacular, 1,94 m, pesa 86 kilos, tiene 20 años, o sea, físicamente está bastante preparado, no proyecta ser un grandísimo defensor, pero es un jugador atlético, bastante buen finalizador en el aro, capaz de crear su propio tiro, le gusta mucho levantarse él mismo con el balón en las manos y tirar, pero no ha demostrado todavía que pueda realmente funcionar en un equipo en el cual él no es siempre el jugador principal con el balón en las manos y tiene un poco más despaciado. Cole Anthony podría ser una estrella. También podría ser un jugador que acabe siendo un sexto hombre sólido o un jugador que incluso salga totalmente de la NBA. Por eso es un jugador que es tan difícil de clasificar. Físicamente el jugador al cual más se parece es así McCollum, con bastante menos envergadura. Miden lo mismo, si McCollum tiene 5 centímetros más de envergadura, pero en general es un poco ese estilo. Cole Anthony con ese corte anotador es posible que al igual que McCollum acabe siendo un escolta pequeño más que un base. Pero si realmente su capacidad ofensiva está a la altura de lo que puede que llegue a realmente ser un jugador capaz de penetrar, de tirar de media distancia, tirar de 3, pasar un poquillo y muy atlético, puede que al igual que McCollum acabe siendo un jugador muy exitoso en la NBA, y si no, puede que acabe cumpliendo un rol más de sexto hombre, que tampoco estaría tan mal. Jugador al cual más se le compara es Kemba Walker, o al menos yo veo similitudes, pero salvando las diferencias. Kemba Walker, al igual que él, es un jugador que no es un jugador súper atlético que finaliza en el aro, aunque sea rápido. Sí que Kemba baila mucho más con el balón en las manos y es mejor tirador, pero cuando llegó a la NBA no era un buen triplista en absoluto, y en ese aspecto Cole Anthony llega ya más maduro. Puede que Cole Anthony con suerte acabe siendo un jugador del estilo Kemba Walker, capaz de pasar un poco pero sin nada espectacular, pero muy buen anotador y un tirador sólido sin llegar a ser de élite, y un jugador muy hábil con el balón en las manos. Jugadores, equipos que podrían estar interesados en Cole Anthony: los Magic, una vez más, que en cualquier base les va a interesar; los Dallas Mavericks como segunda opción, como playmaker, obviamente la segunda opción del equipo es Porzingis. Yo creo que estarían muy contentos si Cole Anthony cae a sus manos. Lo mismo para los Miami Heat, que necesitan un base de futuro, y Cole Anthony podría ser un proyecto muy interesante. Y por último los 76ers, que necesitan más espacio, y Cole Anthony no parece que sea un mal tirador, pero no ha demostrado demasiado, pero desde luego un jugador con este talento, si cae hasta el pick 21, creo que no lo dejarían escapar. Y el último jugador del cual voy a hablar es el jugador clasificado con el pick número 15 ahora mismo, o la elección número 15 en los rankings, es Tyrese Maxey. Un jugador que, al igual que los dos anteriores, esperaba que fuera mucho mejor y tuvo un año bastante pobre en Kentucky. Como veis, 14 puntos por partido, 4 rebotes, 3 asistencias, unos porcentajes de tiro bastante malos, un 29% desde 3 solo, cuando había sido un tirador bastante sólido en el instituto. Y es al final, al igual que Cole Anthony, un jugador que no está claro si va a ser base o escolta. Mide 1,90 m, tiene una envergadura de 1,98 m, que está bastante mejor, y ya es físicamente está bastante preparado, 89 kilos de peso con 19 años de edad. Se trata de un jugador que ofensivamente no proyecta ser tan buen tirador como Cole Anthony, pero a nivel defensivo es ya un defensor muy bueno, lo cual le ayudará mucho. Va a poder defender probablemente tanto bases como escoltas, incluso en ocasiones aleros. Es muy fuerte, es atlético, finaliza bien en el aro. Su tiro todavía es una cuestión importante, lo cual puede hacer que varíe eso desde el pick 14 hasta el 22. Pero el potencial está ahí. Como playmaker es decente, pero nada más. Por eso es más posible que Tyrese Maxey acabe siendo un escolta, sobre todo si acaba mejorando su tiro, un jugador más de corte anotador que un playmaker. Pero con esa capacidad defensiva, que es probable que se traslade desde el primer día, Tyrese Maxey puede ser un jugador bastante bueno en la NBA. El perfil físico al final es igual al de Cole Anthony, se compara con CJ McCollum. Miden lo mismo, esta vez la envergadura se parece todavía más, pesa un poquito más que McCollum ya, y bueno, es bastante más joven, evidentemente. El jugador al cual más se compara, hay varias opciones. Tyrese Maxey es complicado porque a día de hoy no tenemos nada claro lo que va a ser, todo depende de su tiro. Si su tiro mejora, se compara un poco a Lou Williams en el sentido de que es un jugador de corte anotador pero pequeño para ser un base, o sea que es más un escolta anotador, pero tiene que realmente mejorar mucho su tiro de 3 para ser una especie de Lou Williams. Otra comparación más histórica es Ben Gordon. Ben Gordon era mejor defensor que Lou Williams, un jugador también muy físico, pero un poco pequeño para su tamaño y capaz de tirar, que sería eso, una comparación ideal para Tyrese Maxey si mejora su tiro. Y en caso de que sea un jugador más de corte defensivo, tenemos como una versión más pobre a Avery Bradley, un jugador capaz de tirar otra vez. Es que si el tiro de Tyrese Maxey no funciona, va a acabar siendo un jugador que no va a durar mucho en la NBA.
pero si mejora un poco su tiro y no es capaz de realmente crear demasiado por sí mismo, es eso, podemos estar ante un muy buen defensor de perímetro capaz de tirar un poco como Avery Bradley, y si su defensa es realmente de élite y su tiro mejora y sus capacidades ofensivas mejoran, para mí lo que sería la opción espectacular en la que podría llegar a convertirse Tyrese Maxey, pero muy optimista, es una especie de Jrue Holiday, un jugador que es un defensor de calibre del NBA y a nivel ofensivo un jugador capaz de anotar 20 puntos por partido. Dudo mucho que Tyrese Maxey llegue a esto, pero desde luego, si somos optimistas, podría llegar a ser un jugador de este estilo. Equipos que podrían estar interesados en él, como siempre, los Magic. Portland al final necesita defensa y necesita un base suplente, dado que Damian Lillard ha jugado más minutos que nadie esta temporada. Aún así, no sé si confiarán en Tyrese Maxey desde el primer año. Los Mavericks con ese pick 18 también les viene muy bien defensa y un playmaker secundario. Todavía tiene que desarrollarse mucho como playmaker, pero es posible que ya sea el mejor defensa de perímetro si llega a Dallas este año. Y los Nets con ese pick 19 al final es un jugador que va básicamente a hacer de bulldog a nivel defensivo y cubriría una posición entre base y escolta que sobre todo quedaría vacía si intercambian o a Levert o a Dinwiddie. Si los dos siguen en el equipo no hay cabida para Tyrese Maxey, pero es un jugador que a la larga puede ayudar mucho a ese equipo, que además tiene a Kyrie Irving, que no es un grandísimo defensor, y un escolta capaz de cubrir un poco esas carencias podría ser muy interesante. Y esto ha sido todo por hoy. Estos han sido los 5 jugadores clasificados entre las posiciones 11 y 15 según el ranking de ESPN. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.